Link Start. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo de esta historia y espero les guste. No olviden compartir los vídeos y dejar su poderoso like. Sin más que decir, iniciaremos con el capítulo. Capítulo 07. Asuna luchó contra una inquietud creciente mientras seguía esperando el momento de llegar. Hacía 3 minutos se había desconectado de su habitación de Yggdrasil City. Volvió a Dicey Café en el mundo real y marcó el número de una persona. Después de cuestionarla y obligarla a conectarse a Halo, volvió al lugar donde todos se reunían. Había sido menos de 1 minuto desde que se había conectado, pero cada segundo se sentía extremadamente largo. Cálmate, Asuna, aunque no me escuches de todas formas. Sentada junto a ella en el sofá estaba Lisbeth, y una vez que dijo esto, Asuna exhaló débilmente antes de contestar con voz rígida. Sí, lo siento. Pero es solo que tengo un mal presentimiento. Algo grave debió haber pasado para que Kirito ocultara el incidente sobre la Ugin Coffin de nosotros y migrase a otro mundo. Definitivamente no es por un rencor, tal vez haya algo peligroso en el mundo real. Después de ver esto no puedo decir que estuvieras pensando mucho. A lo que se refería Lisbeth era el extraño incidente que pasó en el torneo de Gungale Online, el cual se emitía en la pantalla grande que estaba en el muro frente al sofá. El jugador que usaba un manto usó una escalofriante pistola para disparar a otro jugador. Luego, el jugador que fue golpeado, repentinamente desapareció por una desconexión. La transmisión en vivo que estaban viendo mostró al personaje del manto declarando a un sinnúmero de jugadores: no lo olviden. Nada ha terminado. Nada ha terminado, es hora del show. Al oír estas palabras, Klein, que se encontraba enfrente de la barra del bar, se sintió impactado, pero aún así, indicó con seguridad que el jugador bajo el manto era miembro de un gremio de Sao, la Ugin Coffin. Durante los 2 años que vagaron en la ciudad flotante, la misma Asuna pasó por muchas batallas a larga escala y la alianza cruzada contra los miembros de la Ugin Coffin debió de ser una de las más peligrosas. En una pelea grupal de PvP, nunca había ocurrido un caso donde más de 30 jugadores murieran. Honestamente, Asuna misma había olvidado ya los detalles de aquella batalla. Sin embargo, lo que dejó una profunda impresión en ella fue el perfil del espadachín negro, que continuaba blandiendo su espada como un demonio mientras se paraba justo enfrente de la pelea, que se encontraba a punto de colapsar. Si no hubiera sido por Kirito y su forma de pelear, ella podría haber sido eliminada. La duración de la batalla fue corta en comparación con lo que se tardaba en despejar los niveles de un jefe. Después del combate a muerte, había cerca de 10 bajas en el lado de los caballeros, mientras que la Ugin Coffin tenía más de 20. Encerraron a los miembros de este gremio rojo dentro de la prisión del Castillo Negro de Acero y luego se sostuvo un luto para aquellos que habían fallecido peleando. Después de eso, nadie más mencionó aquella batalla nuevamente. No importaba quién fuera, Asuna, Klein o Kirito, todos se olvidaron de aquello a su manera. Ese debió haber sido el caso. Sin embargo, lo inesperado era que había pasado 1 año desde que Sao fue finalizado y cada jugador liberado. Aún así, el más sangriento pasado apareció frente a ellos de esta forma. En la habitación, Asuna, Klein, Lisbeth, Silica e incluso Lifa, que no tenía conexión directa con esto, continuaron en silencio y esperaron a la persona que debía saber lo que estaba pasando. 1 minuto después de que Asuna se conectó nuevamente, alguien finalmente golpeó en la puerta. Esa persona probablemente dio lo mejor de sí para conectarse a Halo después de haber sido contactada. Aún así, Lisbeth gritó muy lento. En el momento en que él abrió la puerta, lo que reflejaba el pensamiento de las otras 4 personas. Yo volé directamente hacia acá en el momento en el que me conecte. Si Halo tiene un límite de velocidad, voy a tener mi licencia revocada. La persona que dijo tal broma era el mago Undine. Tenía un alto y delgado cuerpo y usaba una sencilla túnica. Su profundo cabello azul estaba disperso casualmente a un lado. Su gentil y delgado rostro portaba unos plateados lentes circulares. El avatar del hombre tenía el nombre de Sriseirs. Era considerado aliado de Asuna y los demás y llevaba jugando Halo por 4 meses. No obstante, los que sabían que su nombre era formado por las palabras en inglés que al traducirse significaban crisantemo y alto, eran solo Asuna y Kirito. Su nombre en el mundo real era Kikuoka Seihiro.
Él era un miembro de la división virtual y también un investigador en el equipo de contramedidas para el incidente de Sao. Él asistió a Kirito en todo tipo de cosas al regresar al mundo real. También le ayudó a salvar a Asuna, así que debía ser considerado su salvador. En cuanto a por qué esta persona, en tal situación, vendría a Halo para crear un personaje, era porque él dijo espero jugar Bruno para volverme más familiar con ustedes chicos, solo para que Kirito respondiera fríamente apuesto que esto es para recopilar información. La misma Asuna sentía que Kikuoka era un poco sospechoso, pero no había ninguna necesidad real de rechazarlo. Así, él, que no se conectaba muy a menudo, peleó con el resto del grupo como un aliado. Hasta hoy, en este momento. Shiseiga, no, una vez que Kikuoka Seihiro cerró la puerta, fue al centro de la habitación de forma familiar en comparación con hace 4 meses atrás. Asuna llegó frente a Kikuoka estampando sus botas, mirando a sus ojos, que eran tan amables como los del mundo real y simplemente preguntó, ¿qué pasó? Llamó desde el Dicei Café, y dijo que quería saber sobre por qué Kirito migró a Go, así que lo invitó a su casa en Yggdrasil. Pero al ser una noche de sábado y Kikuoka, siendo un funcionario civil soltero, era pedirle demasiado. Por suerte, él se encontraba en casa, así que Asuna no necesitaba decirle cosas contundentes y se las arregló para arreglar el problema. Él dijo que se encontraba en casa, pero su voz sonaba realmente baja en el teléfono y además se escuchaba una voz aún más baja en el fondo. Aún así, Asuna no tenía tiempo para preguntarle por eso. De cualquier forma, ya que se había apurado en menos de 2 minutos, Asuna era la que debía disculparse por pedirle que fuera de forma tan apresurada, pero la ansiedad dentro de la chica le hizo ignorar estas palabras. Al escuchar a Asuna ir tan directamente al tema, los ojos detrás de las encantadoras y redondas gafas de Shiseiga parpadearon un par de veces. Asuna ya estaba familiarizada con Kikuoka, sabía que él no estaba simplemente sorprendido al mostrar esta expresión. Este mago, que parecía un profesor, tosió secamente unas pocas veces antes de decir. Si tuviera que entrar en detalles, podría tardar bastante tiempo. Para ser honesto, no sé por dónde empezar. Justo cuando Asuna estaba a punto de darle el no te andes con rodeos, una pequeña figura apareció entre las sombras de las copas de vidrio y tazas de té de la mesa. Miró a Kikuoka de manera inflexible. Entonces deja que te ayude a explicarlo. El propietario de esa voz era, por supuesto, Yui. Ese rostro, que normalmente tenía una tierna expresión, mostraba un rostro serio como el de Kirito, y luego dijo en una voz que asemejaba a campanas de plata. El autoproclamado de Adgun, o el jugador de Adgun empezó a aparecer en el mundo de Gun Gale Online desde el año 2025, en noviembre 3. Disparó hacia la pantalla en el área del bar en la capital de Go, SBC Guroken Yui empezó con eso y luego explicó la tenebrosa situación por otros 2 minutos. Dentro del código de área anticrimen que hace los ataques inofensivos, hubo 2 accidentes de disparos aparentemente sin sentido. Sin embargo, lo que pasó entonces fueron desconexiones aparentemente causadas por los disparos. Los 2 jugadores que fueron disparados nunca se volvieron a conectar nuevamente y, en el mundo real, aparecieron 2 extraños cadáveres, los cuales murieron al mismo tiempo que el tiroteo. Mientras que los reportes solo mencionaron que los jugadores estaban jugando un Bruno, no podía estar segura si el juego era Go. Pero al ser los síntomas de muerte demasiado similares, no tuve la necesidad de hackear el sistema de red de la morgue para deducir que los 2 muertos fueron Zekushi-Ido y Yusugio Tarako. También determiné que Pale Rider, que fue desconectado por The Adgun hace 6 minutos y 40 segundos debería de estar muerto en el mundo real. Diciendo esto, Yui cerró su boca y se apoyó en la taza de cristal junto a ella. Asuna rápidamente estiró su mano para cubrir el cuerpo de la pequeña Pixie y la llevó frente a su pecho. Desde cómo investigó las noticias públicas en internet a noticias personales, hasta ser capaz de hacer conclusiones como esas y su habilidad en el lenguaje para usar un japonés perfecto para decir aquellos datos, lo completa que estaba la IA Yui, debería de ser bastante asombroso. Pero, hablando de eso, aunque la capacidad de Yui era asombrosa, su procesamiento de emociones no era tan fuerte. Cuando era el programa de asesoramiento de salud mental en SAO, casi se derrumbó, ya que era incapaz de manejar el miedo, la codicia, las malas intenciones y los pensamientos negativos que venían de innumerable cantidad de jugadores. Para ella, debía ser una carga enorme el encontrar información sobre The Adgun y procesarla. A pesar de la situación urgente de la que Yui hablaba, trajo un gran shock consigo. Asuna, aún en silencio, llevó sus labios hacia Yui y susurró gracias.
Parecía que Lifa, Lisbeth, Silica y Klein, que estaban en la misma habitación, se encontraban sorprendidos, así que todos se quedaron callados. En este punto, la primera persona en romper el silencio fue Drisaid con unas palabras un poco fuera de lugar. Eso fue realmente sorprendente. Yo pensé que esta cosita era el sistema de soporte de Halo Navigation Pixie, pero para reunir tanta información y hacer estas conclusiones en tan poco tiempo. Pequeña niña, ¿estás interesada en RA-18, no? ¿Quieres trabajar para la división virtual? Este mago con gafas fue fulminado con la mirada de Asuna después de hacer esa descuidada broma. De inmediato alzó sus manos y dijo en tono de derrota. Lo siento. No quiero andarme por las ramas ahora. Lo que la pequeña niña explicó es todo verdad. Zekushi-Ido y Yusuji Tarako murieron justo después de haber sido disparados por Dead a causa de una grave insuficiencia cardíaca. Oye, Drisaid-san, ¿eres tú quien pidió a Kirito que investigara? En otras palabras, tú sabías de estos incidentes y muertes, pero aún así le pediste que fuera allí. Drisaid alzó su mano para gentilmente parar a Klein, que había saltado de la barra del bar y se acercó a él. En este momento sus gafas reflejaban la luz, ocultando la expresión bajo sus lentes. 18 Ra. Katakana. Como en la versión japonesa. Un momento, Klein-shi. Kirito y yo llegamos a la conclusión de que esos no eran casos de asesinato, después de discutir ambos accidentes. ¿Qué estás tratando de decir? Piensen en esto, ¿cómo podrías matar gente en un juego? De Amuspere, no de NERVGEAR. Ustedes deberían saber cuál es más seguro, ¿cierto? Amuspere fue diseñado para prevenir cualquier daño, así que no importaba qué método se usara, no podría dañar la cabeza del usuario. Sería incluso más imposible todavía parar el corazón, el cual ni siquiera está directamente conectado con la máquina. Kirito y yo discutimos esto el fin de semana pasado en el mundo real por un largo rato y llegamos a la conclusión que un disparo en el juego no podría ni herir el cuerpo real. Al escuchar las palabras dichas por Kikuoka, como si estuviera calmando a un furioso estudiante con una lógica perfecta, Klein solo podía gruñir, mientras volvía a la redonda silla. Después, la voz ronca de Lifa rompió el silencio. Drisaid-san. ¿Por qué le pediste a Oni-chan que entrara a Go? Las delgadas y largas piernas se extendieron de la falda dividida de color verde brillante a medida que daba un paso en el suelo antes de levantarse. Después, este espadachín de primer nivel entre los Silps, se acercó lentamente a Kikuoka, como si fuera un partido de kendo. Debes haber sentido antes, ¿no? Debes haberte dado cuenta que hay algo mal justo ahora como nosotros, ¿no es así? Ese jugador llamado Dead tiene algún terrible secreto. Esta vez Kikuoka finalmente se quedó en silencio, y en ese momento Asuna dijo un detalle del cual él no tenía conocimiento. Drisaid-san, Dead es un sobreviviente de Sao justo como nosotros y también era un miembro del peor gremio rojo, la Ugin Coffin. El alto y delgado cuerpo del mago dio un respingo y sus delgados labios jadearon. Incluso este oficial de alto rango debía de sentirse sorprendido. Sus usualmente estrechos y amables ojos se abrieron inmediatamente. 2 segundos después, Drisaid dijo con un profundo tono. ¿Es verdad? Sí. No puedo recordar su nombre, pero Klein y yo podemos testificar, ya que formamos parte en la batalla la Ugin Coffin. En otras palabras, Dead no mató en el juego por primera vez. ¿Puedes llamar eso una coincidencia? Pero entonces, Asuna-kun, ¿realmente piensas que hay algún poder sobrenatural o maldición existente? ¿Usó Dead algún poder sobrenatural de Sao y lo empleó para matar? Pues, Asuna no podía asentir inmediatamente con la cabeza, solo podía morder sus labios. Durante este tiempo, Lisbeth aprovechó esta oportunidad para decir. ¿Asuna sabe Drisaid sobre Sao? Escuché que él era un oficial encubierto en internet y en el mundo real, y vino a jugar Halo para investigar sobre los Bromo. En ese momento, Kikuoka inesperadamente asintió con la cabeza admitiéndolo. Tal vez él nunca intentó mantener su identidad en secreto. Él empezó a explicar su posición. Tienes razón, Lisbeth-kun. Yo solía trabajar en otro puesto de trabajo. Sin embargo, hace tiempo fui un miembro de la Fuerza de Rescate de Víctimas del caso Sao. Aún así no podíamos pensar en ninguna contramedida y era un grupo sin ningún poder real. Al escuchar esto, Lisbeth abrió sus ojos un poco, mostrando una mirada complicada en su rostro. Drisaid actuaba como si no hubiera hecho nada, pero eso que él decía no era verdad. La Fuerza de Rescate de Víctimas del caso Sao se volvió activa en noviembre de 2022 después de que el incidente de Sao ocurriera y rápidamente movilizó las 10.000 víctimas a hospitales en todo el país. Se dijo que era
Difícil conseguir cuartos y pagar las tarifas, pero los grupos continuaron negociando a través de medios, tanto blandos como duros, provocando así que el departamento del gobierno tomara medidas. Asuna escuchó de Kirito que Kikuoka era el centro de este grupo. Justo ahora, todos los sobrevivientes de Sao tenían conocimiento de lo que la fuerza de rescate había hecho y todos y cada uno de ellos estaban agradecidos por lo que hicieron. Viéndose entre la espada y la pared, con toda la ira contenida que tenían por pedirle a Kirito que hiciera tal trabajo y debido al hecho de que los había ayudado anteriormente, Lisbeth y Klein solo podían permanecer en silencio. La misma Asuna representó a todos y con voz baja le dijo a Kikuoka. Srisei no sé cómo de algún logró matar. Sin embargo, no puedo simplemente dejar que Kirito pelee solo contra este enemigo jurado. Puedes encontrar la dirección real y el nombre de este jugador que se hace llamar de Adgun, ¿cierto? No es fácil, pero si hacemos una lista con todos los sobrevivientes de la Ugin Coffin y revisamos si sus casas están relacionadas con el servidor de Go, o si pides al servidor de red contratado que te proporcione datos, wow, espera. Tiene que haber una orden de la corte antes de poder hacer todo eso, aunque va a tomar bastante tiempo explicar toda la situación. Kikuoka alzó sus brazos para confortar a Asuna, pero parpadeó como si se hubiera dado cuenta de algo y sacudió débilmente su cabeza. No, esto no puede ser llevado a cabo. Los datos que la división virtual tiene sobre los jugadores de SAO son sus nombres reales y los de su personaje, además de sus niveles finales. Su gremio y su número de asesinatos son desconocidos. Además, no podemos encontrar su nombre y dirección en el mundo real solo con saber que era un miembro de la Ugin Coffin. Asuna se mordió los labios con fuerza. Ella sí tuvo una impresión sobre la forma de hablar y actuar de Deadgun. Definitivamente lo había visto en la batalla cuando ya había terminado. Pero no importaba qué hiciera, le era imposible recordar su nombre. No, ni una vez pensó que sabía su nombre, ya que ella había querido remover rápidamente todos los recuerdos sobre aquel gremio. Oni-chan debe estar en el campo de batalla tratando de recordar su nombre. Dijo repentinamente Lifa. En cierto sentido, esta chica era más cercana a Kirito en el mundo real que los demás, ya que era su pariente. Ella sostuvo sus manos con fuerza frente a su pecho y continuó. Oni-chan parecía tener miedo cuando llegó a casa anoche. Supongo que debió notar que un miembro de la Ugin Coffin estaba en Go en las preliminares de ayer. Debió darse cuenta que esa persona podía realmente matar a alguien a través de algún método. Así que para recordar el nombre de esa persona y detener sus asesinatos, Oni-chan debe querer ponerle fin a esto. Escuchando aquello, Asuna jadeó un poco. Aunque estaba un poco triste, la suposición de Lifa debía ser correcta. No, Kirito incluso debía pensar que era su responsabilidad. Que era su deber como miembro de la batalla contra la Ugin Coffin evitar que continúe cometiendo asesinatos. Kirito-kun, tú siempre eres así sin importar cuánto, este idiota. Klein gritó y golpeó la mesa del bar. El mentón, que tenía una barba completa, torció sus labios y siguió gritando. Eso es demasiado egoísta. Si hubieras dicho algo. Si hubieras dicho algo, incluso si tuviéramos que pasar por un infierno, sin duda me hubiera transferido. Sí, pero Kirito-san no diría esto. Él no deja que nos involucremos, una vez que siente que hay peligro. Él es esa clase de persona. Escuchado la llorosa y sonriente Sílica decir esto, Lisbeth a su lado sonrió y asintió. Es verdad. Él era así desde antes. Si es así, entonces ahora mismo en el torneo, él debe estar protegiendo a alguien del enemigo. Al oír estas palabras, todos miraron a la pantalla grande en el muro como si fueran atraídos por ella. Había escenas de efectos especiales saliendo de las pistolas, pero seguía sin haber rastro alguno del nombre de Kirito, y el tipo del manto que se hacía llamar de Adgun nunca apareció. Pensado en ello cuidadosamente, todos los presentes no tenían idea de cómo lucía Kirito en Go. Si no era el personaje principal en que la cámara se enfocaba y mostraba el nombre, pero si era simplemente un oponente peleando en la pantalla, Asuna y el resto no podrían ni reconocerlo. Sin embargo, al menos la lista con los nombres de los jugadores tenía el nombre de Kirito en ella. Otros jugadores fueron rápidamente mostrados como muertos mientras que él seguía vivo. Esto significaba que él estaba teniendo una batalla feroz contra Deadgun en esta enorme y solitaria isla que era el campo de batalla. Asuna no podría tomar parte en el torneo incluso si se convertía a Go, así que no podía ayudar a Kirito. Pero ella quería hacer algo para apoyar, proteger y alentar a su amante. Asuna sostuvo los apasionados sentimientos dentro de ella y le preguntó a Lifa. Lifa-chan, Kirito-kun no se conectó desde su habitación, ¿cierto? Cierto. Solamente sé que se conectó a Go desde algún lugar en la ciudad.
Asuna había escuchado esto de Kirito. La razón por la que ella no se conectó a Halo en casa, sino que lo hizo en el Disei Café no Kachimachi, era porque quería encontrarse con Kirito en el momento en que terminara el torneo. Asuna asintió y se volteó hacia Kikuoka. Disei, debes saber desde dónde se conectó Kirito, ¿cierto? Ah, bueno, el mago con túnica larga sacudió su cabeza mientras murmuraba y ese color de pelo que se asemejaba al mar siguió sacudiéndose en un ángulo extraño. Justo antes de que Asuna diera un paso al frente, él inmediatamente asintió y dijo. Sí, lo sé. Yo hice los arreglos para el lugar donde se iba a conectar. Para su seguridad hay un CCTV-19 y alguien está acompañándolo todo el tiempo. Puedo asegurar que el cuerpo de Kirito-kun del mundo real no estará en ningún peligro. ¿Dónde está ese lugar? Pues es en el hospital en Ochinomizu en Chiyoda, pero no estés insegura por el que sea un hospital. Escogí ese lugar para tener acceso fácil a Lek. Por supuesto, no es como si yo supiese que algo le podría pasar a su cuerpo. Kikuoka continuó diciendo estas palabras que sonaban como excusas, pero Asuna sacudió su mano para interrumpirlo y le preguntó. ¿El hospital en Chiyoda? ¿Ese en que Kirito-kun se encontraba mientras se recuperaba? Sí, justamente ese. 19 CCTV. Tecnología de videovigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Es un sistema para un número limitado de espectadores. Puede estar compuesto por una o más cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. Era cerca. Justo en medio del Disei Café no Kachimachi y Ochinomizu era su Eirochou. No le iba a tomar ni siquiera 5 minutos llegar allí en taxi. Pensando en esto, Asuna dijo firmemente. Quiero ir allí. ¿Dónde se encuentra Kirito-kun en el mundo real? Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト